Imagina, por un instante, que existen palabras escondidas en la misma escritura que funcionan como llaves secretas, capaces de abrir puertas de luz y protección en tu vida. Palabras que, si realmente las conocieras y aplicaras, harían que el enemigo perdiera completamente el poder sobre tus emociones, tus pensamientos e incluso sobre tu hogar. Clive Staples Lewis decía que el diablo prefiere que nunca descubras aquello que lo desarma, porque la ignorancia es su arma favorita. Y justamente de eso hablaremos hoy. Versículos que el enemigo intenta mantener lejos de ti. Lo fascinante es que muchas veces esos versículos no están ocultos porque no existan, sino porque la distracción, la prisa y hasta las falsas interpretaciones los vuelven invisibles delante de nuestros ojos. Lewis recalcaba que la batalla espiritual no se libra con grandes espectáculos, sino con sutilezas silenciosas, con pequeños desvíos que parecen insignificantes, pero que poco a poco apagan la llama de la fe. Y por eso la palabra de Dios, cuando se revela con claridad, incomoda tanto a las tinieblas. Tal vez ya hayas sentido que algo te impedía profundizar en las Escrituras, como si cada vez que intentaras acercarte, algo robara tu concentración o debilitara tu determinación. Lewis creía que ese era precisamente el tipo de estrategia que el enemigo usaría: debilitar la mente, sembrar confusión e incluso transformar la Biblia en un libro que lees sin sentir. Pero hoy vamos a exponer lo que el diablo teme que descubras. Y no estamos hablando de versículos recitados solo como palabras bonitas, sino como armas espirituales, vivas y filosas, capaces de cambiar por completo la atmósfera de tu vida. Cada uno de esos textos es como una espada entregada en tus manos, y el enemigo sabe que, si aprendes a usarlos, ya no tendrá poder sobre ti. Lewis enfatizaba que la fe genuina comienza cuando no solo crees con la mente, sino que te apropias de la verdad en el corazón. Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque lo que vamos a revelar no es un estudio común, es un despertar espiritual. Son 5 versículos que el diablo no quiere que descubras, porque en cada uno de ellos existe una llave capaz de liberar tu vida de las trampas más sutiles de las tinieblas. Y cuando esas llaves te sean reveladas, será imposible volver a mirar tu caminar con Dios de la misma manera. El primer versículo que el enemigo teme que descubras está en Santiago. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Parece simple, pero aquí hay un secreto que Lewis siempre señalaba. El mal no es una fuerza infinita, sino parasitaria. Solo sobrevive donde encuentra espacio, alimento y grietas. El diablo no puede permanecer en un corazón totalmente rendido a Dios, porque su existencia misma depende de lo que logra corromper. Lewis decía que muchos cristianos viven como si el diablo fuera invencible, cuando en realidad es un enemigo derrotado. Él no teme tu fuerza, sino tu rendición. Y por eso el secreto no está en luchar solo, sino en someterse primero a Dios. Cuando te inclinas delante del Señor, te vuelves inquebrantable. El enemigo sabe que no puede tocar a alguien que permanece escondido en la obediencia a Cristo. Piensa en esto. El diablo no huye porque grites más fuerte, sino porque tu vida está firme en una autoridad mayor. Lewis afirmaba que la obediencia es el acto más puro de libertad, pues libera al hombre de las cadenas invisibles del pecado y lo coloca en un terreno seguro. No es una sumisión que aprisiona, sino que fortalece. Y es por eso que este versículo incomoda tanto al enemigo. Él sabe que cuando un cristiano aprende a resistir bajo la autoridad divina, todo ataque pierde fuerza. La tentación se vuelve pasajera, la opresión se vuelve frágil, y hasta el miedo se disuelve ante la confianza en Dios. Así que guarda esto en tu corazón. La resistencia no es pasiva, es activa. Es un acto de fe que proclama al enemigo: no estoy solo. Y cuando él percibe que no estás desarmado, sino protegido por la palabra, no tiene alternativa. Debe huir.
El segundo versículo es una verdad que el diablo trabaja incansablemente para borrar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este texto de Pablo es como un rayo de luz que expone la mayor mentira del enemigo, la de que siempre serás esclavo de tu pasado. Luis decía que el diablo prefiere mantener a los cristianos atados a la culpa más que al pecado mismo. Porque un corazón culpable se vuelve frágil, incapaz de orar con confianza, incapaz de creer que es amado. Y así, aún perdonado, el cristiano vive como si todavía estuviera encadenado. Pero cuando entiendes que no hay condenación para el que está en Cristo, las cadenas caen y el diablo pierde su control. Muchas veces, el enemigo susurra: no eres digno, Dios no puede usar a alguien como tú. Pero aquí está la verdad. Si estás en Cristo, tu historia ya no está definida por tus errores, sino por la cruz. Luis recordaba que la obra de la salvación no es solo un perdón, sino una nueva creación. El diablo lo sabe, pero intenta esconderlo de ti. Este versículo libera la mente de la opresión más cruel, la de creer que Dios te rechaza, y cuando un cristiano comienza a orar con osadía, creyendo que es aceptado y amado, el infierno tiembla. El diablo teme a hombres y mujeres que se levantan en fe sin cargar cadenas de culpa. Recuerda, no eres definido por lo que hiciste, sino por lo que te has convertido en Cristo. Esta es una verdad que, una vez descubierta, rompe la voz de la acusación y te coloca en un lugar de libertad. Por eso el diablo odia este versículo, porque sabe que, sin culpa, te vuelves imparable. El tercer versículo es una declaración de guerra espiritual. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí se encuentra una de las verdades más grandes que Luis destacaba. El mal parece gigantesco solo para quienes no conocen la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño ante las circunstancias, los ataques, las pérdidas? El diablo sabe usar el miedo para parecer más grande de lo que realmente es, pero la palabra nos recuerda: la victoria ya fue conquistada, y el Espíritu que habita en nosotros es infinitamente mayor que cualquier poder del mundo. Esta es la llave que el enemigo no quiere que uses. Luis enfatizaba que el cristiano nunca debe subestimar el mal, pero tampoco debe sobreestimarlo. El equilibrio está en reconocer que las tinieblas son reales, pero no tienen la última palabra. Cuando crees que llevas dentro de ti al Espíritu del Dios vivo, toda mentira pierde fuerza. Este versículo trae una revelación poderosa. No estás intentando conquistar la victoria, ya partes de ella. El enemigo quiere que vivas como un derrotado que intenta vencer, pero la verdad es que eres un vencedor que solo necesita permanecer firme. Y cuando esa conciencia despierta, el diablo ya no encuentra terreno para sembrar el miedo. Por eso, no permitas que las tinieblas dicten el tamaño de tu fe. Mayor es aquel que habita en ti. Esta verdad es como una fortaleza espiritual. Quien la descubre jamás se inclina ante las ilusiones del enemigo. El cuarto versículo es quizá el más odiado por el diablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luis decía que el amor divino es el gran misterio que el enemigo jamás logrará comprender. El diablo conoce el poder, conoce la gloria, pero no conoce el amor, y eso es lo que lo derrota, porque el amor de Dios es inquebrantable y eterno. Puede intentar alejarte de muchas formas, pero nunca podrá arrancarte del amor que está en Cristo. Este texto de Pablo no es solo poesía, es una muralla. Nos recuerda que no existe circunstancia, dolor o incluso caída que sea lo suficientemente fuerte como para separar a un hijo de Dios del abrazo del Padre.
El diablo odia este versículo porque sabe que cuando un cristiano entiende esta verdad, se vuelve inquebrantable. Lewis insistía en que el amor no es un sentimiento humano frágil, sino una realidad eterna que sostiene la existencia. Cuando comprendes que estás seguro en el amor de Cristo, no hay miedo que pueda dominarte. El diablo puede lanzar flechas de acusación, pero todas caen delante de la certeza de que eres amado. Esa es la fortaleza que el enemigo intenta mantener escondida. Él sabe que un cristiano que descansa en el amor de Dios no vive en desesperación, sino en confianza. Y esa confianza es inquebrantable. El 5º versículo es la llave final. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús no dijo que la verdad existe solo para ser conocida intelectualmente, sino para ser vivida. Y esa es una de las armas más poderosas contra las tinieblas. Lewis decía que el diablo odia la verdad porque ella expone sus mentiras. Todo el imperio del enemigo se sostiene en el engaño. Él no tiene poder real, solo la ilusión del poder. Pero cuando conoces la verdad, las ilusiones se deshacen y la libertad se manifiesta. Piensa en cuántas cadenas se mantienen únicamente por mentiras. No puedes cambiar. Nunca serás feliz. Dios no te escucha. Pero cuando la palabra es revelada, todas esas cadenas se rompen. Por eso el enemigo lucha tanto para mantener a los cristianos alejados de la Biblia. Lewis recordaba que la verdad no es solo un concepto, sino una persona, Cristo. Conocer la verdad es conocerlo a Él, y cuanto más lo conoces, más libre te vuelves. Es una libertad que ningún poder del infierno puede aprisionar. Y aquí está el punto final. Cuando la verdad entra, el diablo sale. Esa es la razón por la cual él teme tanto este versículo. Porque un cristiano que vive en la verdad es un cristiano que el infierno no puede manipular. A lo largo de este video, descubriste 5 versículos que el enemigo más teme. No por casualidad. Cada uno de ellos es como una espada de luz que corta las tinieblas, como un recordatorio de que no estás solo, de que no hay condenación, de que el amor de Dios es inquebrantable y de que la verdad es una fortaleza que libera. Lewis decía que la vida cristiana no es solo sobrevivir a la oscuridad, sino aprender a caminar con pasos firmes, aun cuando las sombras parecen dominar. Hoy, has sido recordado de que la victoria ya está en tus manos. Tal vez, hasta aquí, hayas vivido como si el diablo fuera más grande que tú. Tal vez hayas creído en las mentiras que él susurró en silencio, cargando culpas, miedos y dudas. Pero ahora, con la palabra revelada puedes ver la realidad. Mayor es el espíritu que habita en ti. Esto no es una carga, sino una liberación. Ya no necesitas caminar encorvado bajo la acusación. Dios te llama a vivir en autoridad, y el enemigo no tiene poder sobre quien anda en la verdad. La gran cuestión es, ¿qué harás con estas llaves? Lewis advertía que la fe sin práctica se convierte solo en teoría, y la teoría no amenaza al infierno. Pero cuando la palabra se transforma en acción, el enemigo pierde el control. No basta con saber que no hay condenación, es necesario vivir como alguien perdonado. No basta con saber que Dios te ama, es necesario caminar como alguien amado. Y no basta con conocer la verdad, es necesario elegir la verdad cada día. Y es aquí donde decides si este video será solo un mensaje más que escuchaste o si será el marco de una transformación real. Porque cada versículo revelado hoy tiene poder para reescribir tu historia. El diablo teme que guardes esto en tu corazón, porque él sabe que un cristiano consciente de su identidad es alguien imposible de manipular. Y ahora, esa elección está delante de ti: permanecer como antes o levantarte en autoridad. Si este mensaje habló a tu corazón, quiero invitarte a seguir caminando conmigo en este viaje. Suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos que fortalecerán aún más tu fe. Deja tu me gusta para que esta palabra alcance otras vidas. Y escribe en los comentarios
¿Cuál de estos 5 versículos más te tocó hoy? Tu testimonio puede ser la chispa que encienda nuevamente la fe de otra persona. Recuerda, la palabra que libera necesita ser compartida.